Estimados hermanos y hermanas, hoy celebramos la solemnidad de Santos Pedro y Pablo, apóstoles. Es una celebración muy grande en toda la Iglesia Católica en el mundo entero. De manera especial en Roma se celebra este día con gran alegría. Y estamos honrando a estos dos hombres, Pedro y Pablo, como fundamento, si quieren llamarlo así, de la Iglesia. ¿Cómo eran aquellos hombres? Sabemos que todos los dos tenían sus grandes cualidades, pero también sus defectos. Y eso nos debería a nosotros dar mucho ánimo para que nosotros también seamos valientes apóstoles de Cristo en el mundo actual. El mismo Pablo dice que él perseguía la iglesia y metía en la cárcel a los cristianos. Era un perseguidor de la iglesia. Pedro, por su parte, aunque haya hecho la profesión de fe en Jesús, sabemos que después negaría a Jesús 3 veces. No es que queramos fijarnos en los defectos de ellos, pero sí nos ha de ayudar mucho en nuestra propia vida y en nuestro propio esfuerzo de santificación y de fidelidad a Jesucristo y a la iglesia. Ellos fueron hombres débiles, pero como dice San Pablo en la segunda lectura, la fuerza de Dios le llevará adelante, la gracia de Dios. Y eso es el fundamento de nuestra confianza y de nuestra esperanza también. Así como la Virgen María en su momento, también San Pablo proclama la grandeza del Señor. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor me premiará en aquel día. Qué grande es la fuerza de la gracia de Dios cuando nosotros colaboremos con esa gracia. Dios, por así decirlo, puede hacer grandes milagros en nuestras vidas. Sobre todo, milagros de perseverancia en la fe. Y no en una fe débil, sino una fe de apóstol, una fe capaz de proclamar a Cristo. Y esto sería una segunda reflexión. El Evangelio dice que Jesús está con los apóstoles en la región de Cesarea de Filipo. ¿Dónde está esta región? Está muy al norte de Israel, colindando con tierras paganas. Y de hecho, en Cesarea de Filipo había templos dedicados a los dioses paganos. Y también había ahí actividades despreciables, por así decirlo. Incluso se dice que en uno de esos templos se sacrificaban a los niños, a los dioses. Y por eso esa región se llamaba el infierno. Porque todo lo malo que se hacía ahí no era una zona de fe, era más bien una zona pagana. Y ahí es donde Jesús pregunta a sus discípulos o a los apóstoles, ¿quién soy yo? Simón Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Simón Pedro es quien toma, por así decirlo, la representación de todos los apóstoles, de los 12, en esta región precisamente. Meditemos en el hecho del lugar donde están, un lugar pagano, un lugar alejado de Dios, un lugar de pecado. Y ahí es donde Pedro proclama al Señor, tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios vivo. ¿Y qué es lo que dice Jesús como respuesta a la proclamación de fe de Simón Pedro? Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. La fe en Jesús es don de Dios Padre. El poder proclamar a Jesús como Salvador, como Redentor, es un regalo de la gracia de Dios Padre. No es el resultado, por lo tanto, de nuestros esfuerzos humanos. Es un regalo de Dios. Y eso lo hay que tomar en cuenta siempre. La fe es don de Dios. No es, por así decirlo, fruto del intelecto humano. Y frente a esa proclamación, ¿qué hace Jesús? Yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra, sobre ti, edificaré mi iglesia. Sobre Pedro. Sabemos que Pedro luego negará al Señor 3 veces, pero luego proclamará su amor 3 veces. Sobre este hombre Jesús construye su iglesia. Fíjense en ese sentido cómo Jesús confía en los hombres. Pedro, Pablo, nosotros también. Confía en nosotros. Y más todavía, dice Jesús, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, pero sí intentarán atacar a la iglesia. Y a lo largo de los siglos hemos visto cómo el demonio y sus agentes tratan de destruir la iglesia, pero la iglesia todavía está viva y está muy presente en el mundo a pesar de todas las dificultades que pudiera encontrar. Y luego Jesús dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Más responsabilidad todavía. Jesús da a este Pedro. Y Pedro acepta la responsabilidad. Sí, será un poco vanidoso si quieren, porque enseguida no está en el Evangelio de hoy, pero enseguida, precisamente por eso comienza él a querer decir a Jesús lo que tiene que hacer. Y Jesús lo rechaza diciendo, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. A ese Pedro que apenas hace algunos minutos le había encomendado las llaves del reino de los cielos. Por lo tanto, estamos frente a misterios muy grandes. Misterio de la debilidad humana. Misterio de la fuerza de la gracia de Dios. Y es por eso, queridos hermanos y hermanas, que hoy día, en este día en que celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, nosotros también deberíamos confiar en la gracia de Dios para no solamente perseverar en la fe, sino perseverar con santidad de vida. Porque el Señor a nosotros, a cada uno de nosotros, le ha encomendado una misión en la vida. Y así como dijo, tú eres Pedro, a cada uno de nosotros nos dice con nuestro nombre, tú eres mi discípulo, tú eres mi discípula en este mundo de hoy. Te necesito, no porque tú eres fuerte, sino porque tú eres con mi gracia fuerte, de proclamar la palabra de Dios, de dar testimonio de Dios en el mundo de hoy, y de esta manera de seguir edificando la iglesia sobre la roca que es Pedro. Pidámosle mucho al Señor, por lo tanto, en este día, que celebremos en primer lugar la fiesta de San Pedro y San Pablo. En segundo lugar, celebremos la confianza que Dios tiene en nosotros, como la tuvo en Pedro y Pablo. Pero en tercer lugar, aceptemos la responsabilidad correspondiente para ser valientes, persuasivos discípulos del Señor, proclamando su verdad siempre. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Que así sea.